a partir de ahora. Entonces, 19 de marzo, entrega y 26 de marzo, la defensa. Les voy a compartir la pantalla, así revisamos lo del trabajo. Entonces, ahí están viendo mi Word. Todavía no. Ahora sí. Bueno, entonces, el trabajo final de la cuestión urbana ambiental, la consigna, con base también en los textos que ya leímos, las temáticas y las clases, ustedes tienen todos los PowerPoint de apoyo sobre las clases que pudimos desarrollar, ¿no? Sobre las distintas cuestiones del hábitat, desde lo más global a qué se entiende por el hábitat, la agenda que nosotros vimos, la agenda urbana de la conferencia Hábitat 3, que tiene un montón de lineamientos generales, esos documentos también les van a servir como base para el desarrollo de este trabajo, ¿sí? O sea, tómenlos, vuelvan a revisar los textos que leímos y las presentaciones que usamos en clase. Entonces, con base en los textos y temáticas abordadas a lo largo de este espacio, realizar un trabajo de investigación y estudio de caso con fuentes primarias y secundarias. Entonces, estamos de acuerdo que las secundarias es la revisión que ustedes puedan hacer de textos, de, digamos, ya sean estadísticas, bueno, ahí dice, ¿no? Bibliografía académica, informes de organismos, de organizaciones especializadas, ahí si hace falta, seguramente han visto algo del plan de desarrollo estratégico que alguien me preguntaba, plan de desarrollo estratégico de Campana, de Zárate, o sea, apóyense en todos los documentos que les sirvan. Yo les sugerí ahí a cada grupo 2 bibliografías específicas de la temática, pero ustedes pueden indagar e incorporar otros libros, artículos periodísticos, lo que quieran, ¿sí? Y respecto a fuentes primarias, está bueno que puedan ustedes hacer este trabajo de campo con alguna entrevista a algún actor clave o un relevamiento fotográfico, por ejemplo, depende ahí la cuestión, el tema de cada uno. ¿Sí? Quiero abrir el chat y no lo abre. Para leer, profe, sí, ahí estoy grabando la clase, perfecto, Karen. Entonces, esto, las fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias fundamentalmente para poder documentar el estudio del caso. Entonces, esto mismo que hablábamos recién, si pueden entrevistar a una familia que fue relocalizada de Mitre y Lavalle hacia las viviendas de Rómulo Noye y Vidal, está bueno tomar registro de eso, hacer una grabación, después desgrabar o incorporar cuando ustedes estén desarrollando su texto, ejemplo, no sé, uno está describiendo de que una de las condiciones o de los factores negativos del proceso de relocalización que vivieron 20 familias en tal fecha, es que, no sé, se vieron perjudicadas en el tipo de barrio donde está su vivienda. No sé, estoy suponiendo. Cuando entrevistamos a María, que vivía en Mitre y Lavalle y ahora vive en Rómulo Noye y Vidal con su esposo y su hija de 16 años, María nos contó que desde que se mudó acá le entraron a robar 3 veces, cuando vivía en Mitre y Lavalle, nunca habían sido asaltados en su domicilio. Estoy inventando, ¿no? Pero esto de fuentes primarias, si pueden incorporar el trabajo, una foto de lo que era su vivienda antes, de lo que es su vivienda ahora, también le da más información al trabajo práctico, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces, para poder agregar datos, puede ser a través de una entrevista, puede ser a través de fotos, de imágenes, pueden entrevistar a algún funcionario municipal, decir, che, ¿por qué no vamos al área de hábitat y tratamos de hablar con alguien a ver si nos da algo más de información? Ah, bueno, sí, fuimos a la Secretaría de Hábitat del municipio de Zárate y hablamos con José Gómez, que nos contó que durante el proceso una de las mayores preocupaciones de las familias era tal y tal cosa. ¿Se entiende?
Lo mismo, no sé, los que van a trabajar sobre el sector insular de Zárate o de Campana. Che, ¿por qué no vamos a ver a la dirección de islas de la municipalidad y hablamos con alguien y le preguntamos por qué es tan mala la atención de la salud en la isla o cómo funciona? O vamos a entrevistar a la directora, que yo conozco a la directora de la Escuela 25 que está en la isla, ¿por qué no la llamamos y le hacemos algunas preguntas para que también nos sirva de información al trabajo? Y la pueden incorporar después como cita, como decir, bueno, cuando entrevistamos a María Gómez, directora de la escuela tanto, nos contó que uno de los mayores problemas que sufren los niños de la escuela primaria es que no son atendidos por un dentista, entonces tienen graves problemas odontológicos. Estoy inventando, ¿no? Todo esto. Se entiende entonces el uso de fuentes primarias y secundarias. Y las secundarias por ahí, estos libros o artículos que les sirvan a ustedes para sacar algunos conceptos o algunos ejemplos más globales, ¿sí? De cómo ir armando toda la parte del marco teórico, citar alguna legislación, alguna ordenanza que tenga que ver con eso. Eso también está bueno que puedan googlear como estudiantes de administración pública, que puedan googlear en la página de Consejo Deliberante de Zárate, de Campana, ordenanzas relacionadas a la vivienda o al hábitat. Ustedes pueden entrar al buscador y buscar y también chusmear si alguna ordenanza les sirve y les agrega, les aporta información a su trabajo. ¿Sí? Estoy tirando así ideas sueltas. También, si a ustedes se les ocurrió otra cosa y quieren preguntar, tírenla acá para que les sirva también al resto de los compañeros, de las compañeras para esto, pensar estrategias de fuentes primarias y secundarias. ¿Sí? Entonces, sobre esto, elegir una problemática, una de las problemáticas que atraviesan de manera compleja la cuestión urbana ambiental, considerando, y acá siempre les digo, no solo el déficit habitacional, o sea, entender que el hábitat es mucho más que eso, que no es solo el tema de la vivienda, sino el hábitat como una visión integral de los asentamientos urbanos, y ahí no asentamiento como villa, sino de dónde vive la gente, se desenvuelve y nos desarrollamos, ¿no? Nuestro hábitat. Entonces yo les había puesto ahí un listado de temas a elegir, ya todos eligieron, porque incluso el grupo que les faltaba ya eligió. Esto de segregación espacial, casos de villas o asentamientos, pero también pueden tomarlo algún caso de algún barrio privado y demás, porque hay mucha bibliografía sobre eso. ¿Quién vive dónde? ¿Quién vive en zonas de riesgo ambiental y quién no, no? ¿Quién vive donde está la mayor riqueza de flora y fauna y quién no? ¿O qué implica vivir abajo de la barranca o arriba de la barranca, no sé, en estas ciudades costeras? Eh, Así que bueno, ya eligieron todo su caso, entonces digo, se sugiere tomar un estudio de caso, una experiencia dentro de la región de zona norte, Mauro, que vos preguntabas, no tiene que ser Zárate o Campana, no es excluyente, puede ser dentro del partido de Pilar, si le sirve, obviamente, o de Escobar, si alguien, por eso yo les preguntaba, che, ¿por qué se les ocurrió esto de la relocalización de las casas de Mitre y Lavalle? Porque seguramente algún integrante del grupo está atravesado o está cercano a esa problemática, aprovechémosla, ¿sí? O conoce a alguien que siempre le habla sobre esta problemática. Así que no hay problema, si es del partido de Escobar o de Pilar, también bienvenido. Entonces, para poder contemplar y presentar de manera ordenada el trabajo final, debe incluir, ¿sí? Entonces yo ahí les armo una estructura de lo que no puede faltar. Además, cada grupo, en función de lo que vaya haciendo del trabajo, le puede agregar otras cosas. Pero esto es lo que debe incluir el trabajo y los distintos puntos a desarrollar. Entonces, uno es enmarcar, y la idea es que esto les sirva para organizarse ustedes. Che, ¿por dónde empiezo, no? La problemática debe estar contextualizada en tiempo y espacio. ¿Qué periodo de tiempo abarca el caso? ¿Hace cuántos años viene pasando? ¿Con qué hechos o factores históricos de la construcción del hábitat en nuestro país está relacionado? Ustedes hicieron un ejercicio sobre su propia vivienda, ¿se acuerdan? De pensar, che, averigüé si, mi casa la construyeron en un programa federal de vivienda del peronismo y por eso tiene tejas y parqué.
¿no? Cuando uno empieza a indagar, se da cuenta de que, no sé, vivo en el barrio obrero de Campana, lo hicieron la provincia en acuerdo con Siderca en ese momento para las viviendas de los obreros que trabajaban ahí, no sé, y mis papás la compraron después cuando se vinieron a vivir a Campana. Pero conozco el origen de cuándo se construyó esa vivienda, por qué el barrio se llama barrio obrero, por qué está localizado donde está localizado a 3 cuadras de la fábrica. Entonces, todas esas preguntas háganselas. Yo estudio el caso. Bueno, ¿cuándo, sigo con el ejemplo de las viviendas de Mitre y Lavalle, ¿no? ¿Cuándo se construyeron esas viviendas? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué terminaron esas viviendas? Y no, cuando dejó de pasar el ferrocarril que pasaba por ahí abajo, porque vieron que están las vías en Sanjón, cuando dejó de pasar el ferrocarril, cuando se cerró el ferry boat, que no sé históricamente si coincide con eso, en el 76, cuando se terminó de construir el puente, eso quedó abandonado y entonces una familia aprovecharon y se fueron asentando ahí, construyendo sus viviendas y eran trabajadores de la papelera y bueno, eran sectores obreros pudientes que pudieran mejorar sus casas y hacerlas de material y como nunca nadie los sacó, porque eran terrenos del ferrocarril, se consolidaron ahí, vivieron 2 o 3 generaciones. Tratar de relacionar la temática con el tema histórico, ¿sí? Por eso yo les tiro todas estas preguntas. ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo es el territorio? Esto que yo les digo, tener en cuenta los factores ambientales, o si tiene alguna otra particularidad. Está pegado a una zona industrial que tuvo su auge en los 70, ahora ya no existe ninguna industria, cerraron todas, pero sí tener conciencia de que estaba cerca de una zona industrial que estaba en auge en ese momento cuando se construyó esa casa, por ejemplo. O si esto tiene algún asentamiento, alguna villa, tiene peligro ambiental por la contaminación del suelo de la fábrica que estuvo ahí, no sé, estoy pensando en la fábrica de Meteor de Zárate, por ejemplo, estar las praderas, había un grupo que iba a trabajar sobre las praderas, cómo se relaciona con los hornos ladrilleros que están ahí cerca de las praderas, si tiene un impacto ambiental o no, y empezar a pensar, está cerca de la ruta 9, pero está a 15 kilómetros del casco de Campana, ¿qué implica eso? Tener en cuenta todas estas características de la problemática. ¿Qué tipo de población habita ahí? Son familias grandes, chicas, migrantes, mucha gente que vino de Entre Ríos, por ejemplo. No, son familias de origen paraguayo, pero bueno, ya son argentinos porque ya son hijos de unos paraguayos que emigraron en la década del 80 por tal razón. Es clase media, clase baja, clase obrera. ¿Qué tipo de familias viven ahí? Ahí, Elda, yo te quería preguntar también regularización dominial, si ustedes pensaron en algún caso en específico. Profe, sí, yo había pensado en un complejo, porque estuve mirando varias cosas. Hay varios lugares que tienen problemas de regulación dominial, pero también, por ejemplo, uno que yo tengo más acceso y que puedo llegar a conseguir más información es por ahí por el complejo docente, pero no por el tema del complejo docente, sino porque específicamente mi jefe, o sea, hay una problemática que hace años que no lo pueden escriturar, porque yo le digo más o menos cómo es el ingreso al tema. Se habían hecho, o sea, el terreno era para hacer 10 edificios, de los cuales el que está creo que en Andrés del Pino. Ajá. Sí. Por ejemplo, se habían hecho, se tenían que hacer 10 torres y en la vez de hacerse de 10 torres se hicieron 8. Pero ahí la problemática ya no es por una cuestión de que, por ejemplo, hay otra que es de Vitramo, que la empresa se fue y no está más, claro. Que no tiene, ahí es como un tema que, por ejemplo, hay actas que se necesitan y que solicitan, por ejemplo, del registro de la propiedad que no se puede conseguir. No pueden entonces completar la documentación, claro. Exactamente, pero en este tema, la problemática son ellos, o sea, vendría a ser el complejo que no se pone de acuerdo y por eso no pueden escriturar. Entre los vecinos, porque deben tener que hacer un trámite colectivo y después subdividir. Fue un tema por eso, y creo que, no sé, después trataron de vender y la gente que quedó en ese listado, ir incorporándola, porque claro, muchos no terminaron de pagar. También o hubo se fueron y después vendieron a otros.
Bien. Exactamente. Entonces, por ese motivo es como que todavía no se pudo. Y esa era la idea de armar por ese lado. Cuando usted dice en el marco, por ejemplo, en el tiempo y espacio, o sea, está hablando del tiempo, de cuánto tiempo, no sé, se inició en el 2000, por ejemplo, en el 2000 y estamos hasta esta fecha y no se pudo escriturizar. Claro, o sea, Eso, contextualizar. Se proyectaron en el 2000, no, en el 98 hacer 10 sí, torres, en el 2000 comenzó la construcción, en el 2013 terminaron 8. Y ahí se mudaron las familias. Eso, tener en cuenta el tiempo. listo. Y los trámites de regularización dominial los comenzaron ese mismo año que las familias se mudaron y ya lleva 17 años en proceso de y no se logra por tal y tal y ahí meter los conflictos. Claro, porque hay un expediente que está todavía ahí, que se ha hecho entrevista, incluso hay gente que no está más, porque me acuerdo que yo tuve que citar a esa gente para que viniera, y esa gente por ahí se la vendió a otra también, y entonces como el tema de la permanencia, quién estaba, porque por ahí no le da los años, entonces como que es un conflicto bastante que no pueden llegar, o Se sea, termina todo de ese trabar. lugar, exactamente, está todo como trabado. Yo ahí les recomendaba el texto de Luciano Scatolini, que lo leímos y lo repasamos en una clase juntos, que dice, bueno, ¿cuál es el gran problema de la regularización dominial? Son muchos. Uno, los factores por ahí de la conciencia de la población, de hacer los trámites y considerar la importancia que tiene la seguridad jurídica de la vivienda. Otra, que hay trámites tan burocráticos que han quedado desactualizados con los casos reales que no terminan de desenmarañarse para poder regularizarse y las leyes que existen no los contempla, entonces nunca, como vos decías antes, el otro caso que el Bitramo, desapareció la empresa, hay documentos que nunca se completaron y no se pueden crear ahora, entonces queda trabado ese proceso. O sea, evidentemente hay que hacer actualizaciones del régimen burocrático para que de alguna manera esa gente en algún momento pueda regularizar, ¿no? Que no está adecuado. O esto, Claro, el tema es que, asentamientos por que ejemplo, esa empresa no está más y no hay ningún representante en no, el cual, por ejemplo, no tiene el acta, hay un acta que le están pidiendo y hay gente que, bueno, lo tiene y bueno, y puede llegar a hacer la regularización. Y hay otros que no, que, o sea, cuando se lo vendieron, le falta una parte de esa documentación avanzaron en y esa no pueden. documentación y ya la familia anda a saber dónde está, sí, por eso. Pero digo, la burocracia debería poder responder ante esos casos, ¿no? O sea, hay que ablandar algunos términos de alguna manera, no todos obviamente, porque después terminarían regularizando cualquier cosa por no ser ahí más específico con la documentación a presentar, pero bueno, esto, ¿qué implica la regularización nominal y la complejidad que tiene el trámite por los casos tan variados que hay? Está bueno que ustedes tomen, bueno, el caso del complejo docente en Campana es prueba de lo difícil que es conseguir la regularización nominal, ¿no? Y tener esa garantía. Bueno, y esto, ¿qué población lo habita? ¿Quiénes fueron los beneficiarios de ese complejo docente, ¿no? ¿Cómo se adjudicaron esas viviendas? Si eran del gremio docente, de qué gremios docentes. Poder contextualizar con la mayor información posible que vayan consiguiendo. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, ya no vive ningún docente más. De hace 17 años esas viviendas fueron vendidas rápidamente porque los docentes además tenían la posibilidad de ahí dar el salto de vender y dar el salto y comprarse otra vivienda más grande. Hay que ver las historias de cada lugar, ¿no? Y ahora viven, no sé, gente de clase más baja porque esa zona bajó la calidad, porque hay una villa cerca. Estoy inventando, pero poder tener toda esa contextualización, ¿no? de ese tipo de hábitat. Entonces, el otro punto es explicitar por qué ese caso es una problemática en la cuestión urbana ambiental. Ahí volvemos a los primeros textos que revisamos juntos, ¿no? Y bueno, el caso de la regularización dominial por la inseguridad jurídica, el tema de no poder heredar, de mostrar la propiedad para otras cosas y demás. ¿Por qué es una problemática, lo que decíamos antes, el tema de la relocalización? O sea, describir la problemática considerando la mayor cantidad de aspectos posibles. ¿Sí? Luego, ese punto, ¿para qué es importante? Para que no
naturalicemos o demos por sentado que las cosas son así. O sea, como vos decís, hay miles de casos, sí, la verdad que creo que si uno tiene que contabilizar todo el territorio de Campana y capaz que te da 60% irregular y 40% de casas regularizadas completamente, ¿no? Entonces, es una problemática súper extendida. Entonces, esto, de identificar por qué es una problemática, no sé, por el trauma que generó las familias que fueron relocalizadas, que hacía 40 años que vivían ahí y no querían dejar de tener el acceso al gas natural, y ahora en Rómulo Noya y Vidal no tiene acceso al gas natural, por ejemplo. Estoy tirando, y como conozco algunas familias y el proceso de la relocalización de estas viviendas de Mitre y Lavalle, estoy tirando ejemplos que de los que he escuchado del año pasado, que terminaron de mudar. Entonces, bueno, poder ahí caracterizar la problemática. El otro punto, marco normativo vigente. Ahí también poder buscar si hay regulaciones, esto también, si ustedes hacen alguna entrevista a algún empleado, funcionario del área en particular, no sé, vamos a hablar con la subsecretaria de Salud que esté en el Hospital Municipal de Campana para que nos diga cómo es la política de salud en el sector insular. Estoy suponiendo, ¿no? Bueno, y si esa persona hace referencia a alguna ordenanza o esto mismo que ustedes exploren en la página de los consejos deliberantes, si hay referencia a alguna ley provincial o a una nacional, a regulaciones internacionales, también que las consideren y las mencionen, ¿sí? Que tengan relevancia para su estudio de caso o su problemática, ¿no? Ahí, bueno, obviamente ya es muy fácil con la ley 24.000 y pico, bueno, el proyecto de ley que nunca me lo pasó Rubén, yo después dije voy a googlear, ¿se acuerdan que en la entrevista con Rubén Pascolini nos dijo que hay un proyecto de ley de una diputada provincial, que estaría bueno poder acceder? Capaz que si se googlea ya está cargada en algún lugar de la web y lo podemos conseguir, pero si no, ella, decime que se lo pido específicamente para que ustedes en su trabajo puedan incorporar. Bueno, esto es muy rígido en la ley actual, que es del año 92, la 24.000 y pico, que es de principios de los 90, pero hay un proyecto de ley que modificaría esta parte, entonces esto sería beneficioso para que tales familias puedan regularizar o terminar su trámite y acceder a la seguridad jurídica, ¿sí? Ahí los que tengan, no sé, los que van a trabajar sobre villas o asentamientos, considerar, por ejemplo, el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, que se legisló en el 2017 y en el 2018, por primera vez, oficialmente se hizo un relevamiento de todos los barrios populares, llámese villas y asentamientos del país, y se formalizó, o sea, hay un listado que nos dice, que yo se los compartí en la plataforma, sobre todo a través de la organización Techo, pero uno puede entrar a la página oficial del Gobierno Nacional e ingresar al Registro Nacional de Barrios Populares y ver, che, en Campana, ¿cuáles son los barrios populares que están definidos como barrios populares y por qué? Muchos tienen que ver con esto, con la inseguridad jurídica, y otros por las características de la vivienda. Bueno, se hizo todo un relevamiento. Uno puede entrar ahí, buscar Campana y decir, en Campana hay 22 asentamientos, en el partido de Zárate hay 35 asentamientos. ¿Cuáles son? Este. Entonces ahí hay un marco normativo importante respecto a esto que es muy reciente, que es el Registro Nacional de Barrios Populares. El otro punto, la identificación de los actores clave involucrados. ¿Qué actores son los más importantes en el conflicto o problemática? ¿Por qué tienen intereses allí? Vuelvo al caso de las viviendas de Mitre y Lavalle. Suponiendo que fuera un proceso resistido por esas familias que no se querían mudar a Rómulo Noya y Vidal, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los actores clave? Y el municipio, que tiene un plan de desarrollo urbano, de generar un espacio público, que en determinado momento generó todo lo que es el parque urbano y está proyectado continuarlo hacia el Bajo. Ahí pueden indagar mucho, hay muchas noticias sobre los distintos proyectos. Esto de que el parque urbano, desde donde está el SIC,
allá en Agustín Álvarez, toda la calle Mitre, ¿no? Y que debe continuar hasta la Costanera, y la idea es que conecte con la Costanera. Es todo un desarrollo urbano que lleva muchos años, y bueno, hay ahí un proyecto, una visión de ciudad específica. ¿Qué otros actores claves son? Las familias que vivían ahí. ¿Qué pasa si intervino el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, que dio fondos para empezar a construir las viviendas de Rómulo Noyes y Vidal, por ejemplo? Fue fundamental para que se pueda congeniar esto. Necesito relocalizar las familias. El Instituto de la Vivienda de la provincia me financia para la construcción de casas, ya tengo dónde relocalizarlas. Los beneficiarios de esas casas van a ser los que yo relocalice. Entonces, hay una parte que tiene que ver con la provincia, otra parte con el municipio, y todos los actores clave que a ustedes se les vaya ocurriendo. No sé, me parece que no es el caso, pero los vecinos de Mitre y Lavalle armaron una asociación civil que se llama Vecinos de Mitre y Lavalle, para tener representación colectiva, y bueno, ahí tenemos una organización que los iba a representar, y eligieron al presidente. Estoy inventando porque creo que eso no existió, pero bueno, pensar si los vecinos se organizaron, armaron alguna asociación civil, por ejemplo, para eso, y todos los actores que vean ustedes involucrados, que tengan intereses, y poder detectar qué intereses tienen, ¿no? Ya le digo, por cualquiera, las acciones, bueno, ¿por qué tienen intereses ahí? Y después las acciones llevadas adelante por cualquiera o todos los actores involucrados, ya sean familias sin organizaciones ahí, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de vecinos, cooperativas de vivienda, si se conformó una cooperativa de vivienda en uno de los procesos, movimientos sociales, el Estado local, provincial o nacional, agencias internacionales, porque por ahí vemos que hay financiamiento además de algún organismo internacional que le dio un crédito al gobierno nacional, y el gobierno nacional hizo tal o cual política de vivienda. Sí juega el sector inmobiliario, industrial, depende ahí de cada caso, ¿no? Lo que yo decía de las praderas y los hornos de ladrillo, ¿no? Bueno, ahí seguramente habla cualquiera con algún vecino de las praderas, y hay, o sea, es un actor de ese hábitat importante, los hornos de ladrillo. Eh, entonces, bueno, pensar qué acciones han llevado adelante cada uno. La identificación de avances o retrocesos a lo largo del proceso. En general van a ver que estamos hablando de casi todos procesos bastante largos, excepto el Procrear, que tuvo casi poca vida, digamos, entre el 2013 y 2015. Los otros son procesos largos. Bueno, en tal momento logramos que haya una posta sanitaria en el pasaje Keidel de la isla de Zárate, y en el 2017 la vaciaron y no funciona más, y antes venía un pediatra y ahora no. Bueno, había habido tal avance que entre el 2013 y 2017 hubo un pediatra una vez por semana, y después retroceso que el municipio nos cortó el pediatra y no manda más a nadie, y ahí tenemos que ir hasta el centro de Zárate para poder ser atendidos por un pediatra. ¿Sí? Entonces, o eventos claves, conflictos, resoluciones parciales o finales que hayan sucedido. Y hacia lo último ya, sugerencias, comentarios que quiera hacer el grupo. Bueno, esta regularización nominal, esta es una temática muy extendida en el partido de Campana, porque hay más de 1000 expedientes en la oficina de tierra, del Banco de Tierra de Campana, no sé, estoy poniendo un ejemplo. Entonces creemos que la legislación debe ser modificada para que los procesos burocráticos, o la modernización del Estado, para hacer firmas digitales. ¿Te acordás que el otro día hablábamos de esto? De que hay veces que te tienen que mandar un certificado, y si se pudiera hacer online, de que un funcionario entre, ponga la firma y se lo mande a ustedes, no se tarda 3 meses y se puede tardar un día, ¿no? De que les devuelva un certificado o les mande una copia de tal cosa. Entonces, esas sugerencias también ahí al final del trabajo, propuestas o salidas del conflicto, algo con lo que ustedes quieran aportar, y la bibliografía utilizada. ¿Sí? Hasta ahí llegamos con las partes. ¿Está más o menos claro? ¿Alguien se siente recontra perdido y dice cómo vamos a encarar esto? No tengo ni idea.
Acuérdense, en principio esto, leer sobre la problemática que nos va a incentivar a decir, podemos poner esto de trabajo, podemos ir a averiguar esto de este caso específico, vamos a hablar con una familia o vamos a hablar con algún empleado municipal. O vamos a googlear y vamos a investigar un poco más sobre esto, porque cuando uno empieza a leer la bibliografía se le disparan cosas, está bueno. Por ahí la bibliografía hace referencia a otro caso que nada que ver no sé, en la provincia de Santa Fe, pero a ustedes les hace prender la chispa de decir, bueno, voy a averiguar en Campana si pasó esto o no, no sé. ¿Se entiende? Quiero ahora escucharlos ustedes más o menos si se sienten orientados o no. Porque la idea es que, nada, no les voy a decir cuándo trabajar, pero el 15 de febrero nos volvemos a juntar y tienen que tener por lo menos avance para entregarme. A ver, yo puedo ir leyendo y decirle, che, averigua esto, o esto, extiéndanse un poco más, averigüen un poco más si pueden, o esta parte déjenla para el final del trabajo y por qué no amplían esto otro que les falta. Y en febrero, a partir del 15 de febrero, vamos a empezar en este ida y vuelta ya con cada grupo. Pero bueno, ustedes tienen que haber llegado a desarrollar algo. ¿Se entiende? Sí. Profesora, una consulta. Sí. ¿Nosotras qué vamos a hacer del asentamiento que está en la Mitre? Sí. ¿Podemos ir a buscar información a la municipalidad y nos pueden dar Sí. esa información? Sí, aprovechen que es tan reciente que la relocalización se terminó. Sí, porque no hace mucho. El año pasado se relocalizaron. Vieron que todavía hay algunas casas que se negaron. Entonces aprovechen porque hay empleados y funcionarios que estuvieron ahí poniendo el cuerpo y se recontra conocen la historia. Ahí si quieren, anoten de una vez, no sé si la conocen, a María Clara Rodríguez, que trabaja en la Secretaría de Hábitat de la Municipalidad de Zárate. Ella es un actor clave porque hace muchísimos años que trabaja en el municipio, siempre en temas de hábitat, y se conoce todas las historias, idas y venidas. Entonces, si ustedes van... O sea que no va a haber problema si nosotros vamos a la municipalidad y pedimos acceso a esa información. Y ahí, yo les digo la verdad, como funcionaria muchas veces depende de la voluntad de cada funcionario, ustedes lo saben, empleado, ella se ríe, pero bueno, hay una limitante ahora que por la pandemia no se está atendiendo al público abiertamente, hay bastante distancia respecto de eso, pero sí está buenísimo que puedan acercarse. La Secretaría de Hábitat, que es una secretaría ahora en Zárate, funciona en el galpón de la aduana, en Zárate, ahí en la costanera. Sí. El galpón de la aduana que antes era cultural y demás, ahora se instaló la Secretaría de Hábitat ahí, y si pueden hablar con María Clara Rodríguez o alguien que los quiera atender para investigar sobre este proceso de relocalización de Mitri Pividal a Rómulo Noya, no, Mitri Lavalle, a Rómulo Noya y Pividal, vayan, porque las va a orientar muchísimo, aprovechen. Esto mismo, y hablar con una familia, que la familia también les va a decir, María Clara Rodríguez nos ayudó, era la que nos informaba, o estaba Pepito, y también pueden ir a hablar con él, que los va a ayudar, capaz que la misma familia que tuvo tanto contacto con empleados funcionarios el año pasado, claro, les puede decir, che, les paso el teléfono, y ustedes ponerse en contacto, estamos haciendo una investigación para tal materia, y demás, sí. Buenísimo. Capaz que le dicen, no, mándenme un mail, yo se los contesto por correo, y bueno, le mandamos una breve encuesta por correo, y se las puede devolver por correo, si no las puede atender personalmente por el tema del COVID. ¿No? Sí, de la pandemia. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué más? ¿Quién más? Mauro, Valentina, ¿se les prendió alguna lamparita? Que estaban con lo de segregación espacial, o Karen, si querés escribir. Sí, profe, yo por ahora sí, ya tengo más o menos algo y cualquier cosa en la semana lo vamos a ir ¿Se te ocurrió algún caso, Mauro? Sí, no sé si estoy acertado, pero más o menos lo que son los humedales de Escobar. ¿Los barrios privados que están cerca de sí. Luján?
Sí, sí, no sé si podrían entrar. Sí, sí, sí. Por eso, cuando tengan el estudio de caso por ahí, pásenmelo para ver si los ayudo de última a conseguir bibliografía más específica. Buenísimo. Que además de la segregación espacial que tenga que ver con algo más referido a su estudio de caso. ¿Qué más? Profesora, yo Sí, lo que necesito es si puede volver a mandar el trabajo al grupo, sí, ahora lo porque no sé reenvío. si mis compañeras lo tienen o no. Si no, cualquier cosa está en la plataforma, en todo el apartado Ajá, de trabajos prácticos y demás, o creo que lo puse aparte bien visible, lo van a tener en la plataforma. La bibliografía que yo les compartí un link, armé una carpeta en una nube, la voy a subir, lo prometo, la semana que viene, que me agarró el fin de año y me tiene el laburo hasta acá, pero prometo que lo voy a subir para que lo tengan en la plataforma, para esto, porque si dale, uno borra los archivos del WhatsApp y demás, después no puede tener toda la información en el teléfono, para que siempre sepan que está todo disponible en la plataforma. Pero voy a subir los mismos textos, el link, a la plataforma para que ustedes puedan entrar. Ah, buenísimo, bueno, sí, muchas porque yo gracias. justo a mí también se me borré, como dice usted, y la verdad que no podía, me mandaron el link, pero no podía ingresar para ver Bien. cosas. Hay una pregunta con respecto a lo que en el marco normativo, porque por ejemplo, no, el marco normativo, con respecto, hay una parte, o si no lo voy a tener que leer nuevamente porque lo leí hoy sobre así muy sobre arriba, en qué problemática, por ejemplo, el tema de la regularización dominial, porque hay una parte que dice ambiental y otra, no me acuerdo qué específicamente, y como para encararlo, porque yo, esto no es problema ambiental, o sea, No, vender. ahí por ahí, perdón que te interrumpo, Elda. Yo siempre les digo la cuestión urbana ambiental, porque a mí me gusta ese término que es todavía más amplio que el hábitat. Eso lo vimos un poco en uno de los primeros textos, que siempre se habló de la cuestión de la vivienda, desde finales del siglo XIX en nuestro país hasta el peronismo es la cuestión de la vivienda, que la gente pueda acceder a la vivienda. Después hubo un cambio conceptual que es el hábitat integral, porque digamos, donde uno vive no tiene que ver solo con la vivienda, sino también si tiene acceso al transporte, si tiene acceso al equipamiento sanitario, de salud, una salita, un hospital, si tiene una comisaría cerca, ¿se acuerdan de un poco la encuesta que hicieron al principio? Si tengo acceso al transporte público, si pasa por mi casa, si tengo recolección de la basura, si no tengo riesgo ambiental, entonces por eso yo hablo de la cuestión urbana ambiental. La regularización dominial es parte de la cuestión urbana ambiental, ¿no? Más del urbano y el tema de todo Claro, lo... no, yo es como que, claro, en ese momento no lo asocié con el primer texto, sí, que tenía que ver con el tema de cómo está el lugar, claro, porque por ejemplo este lugar de donde está el complejo Sí. es un lugar bastante, no es céntrico, pero tiene, no sé, el hipermercado a 4 cuadras, Sí, tiene todo asfaltado, o sea, hay acceso a la escuela, tiene una salita a la vuelta del complejo, o sea, como que se está está ubicado súper bien. Ahora, consolidado el hábitat. exactamente, entonces como que ahora sí entendí que era, más o Yo lo menos, porque elijo no porque está para asociado mí con esto. es como el concepto más englobador. De hecho, cuando hablé con el subsecretario, yo le puse a la charla la cuestión urbana ambiental, el subsecretario me dice, che, pero mirá que yo lo ambiental tanto, no sé, no, sí, le digo, no te preocupes, Rubén, porque aparte, conociendo por dónde viene su militancia, el Instituto de la Vivienda y demás, pero sí es romper ese sesgo de que las políticas públicas del hábitat no es solo la cuestión de la vivienda y el déficit de vivienda, ¿no? Sino que uno puede ir, como va a ser el caso del grupo de la isla, pensar en el acceso a los servicios de salud o de agua potable o de transporte, ¿no? Que hoy tiene las vecinas que viven en el sector insular, que siguen luchando por mejorar cada una de estas cuestiones. Otras, como vimos en uno de los textos, puede ser lo ambiental, ¿no? Que acá tenemos un montón de casos también. Se instala Landnord cerca del barrio de Las Praderas y empieza a producir, ¿y qué implica para la población que vive ahí cerca? Y empieza a ser una problemática ambiental.
sea, ya casi no preocupa tanto, que está re lejos, que solo va el Chevalier hasta allá por la colectora, sino que además tenemos una problemática ambiental que está enfermando a los niños y niñas, qué sé yo. Entonces, yo lo agarro siempre como el concepto más innovador, o sea, incluso más que el hábitat, ¿no? Pero bueno, la idea hoy más en boga es la del hábitat, pero sí que yo al principio de esta clase y los textos que leímos sí hacen una diferencia. La cuestión, lo que fue la cuestión de la vivienda, sobre todo para las políticas públicas, hoy casi nadie piensa un plan integral de la cuestión de la vivienda, sino que como gestión de gobierno, ya sea municipal, provincial, nacional, lo pensamos como el hábitat, ¿no? Tenemos, en vez de tener un ministerio de la vivienda, a pesar de que nuestro principal problema es el déficit de la vivienda, tenemos un ministerio del hábitat, que no solo se ocupa de la problemática de la casa, de la vivienda como un producto, sino también del resto de equipamiento urbano, de integración de servicios que tenga que tener donde está instalada esa casa, ¿no? Así que sí, no se asusten con eso de urbano ambiental. Vuelvan a leer los textos o revisen los PowerPoint, todo que lo tienen en la plataforma. ¿Quién más? Las chicas que estaban, Karen y Macarena, no sé si tienen alguna pregunta. A ver su tema era, bueno, los programas de construcción y mejoramiento de la vivienda, que ahí les recomiendo que elijan un estudio de caso, algún barrio de Campana, son ustedes creo, ¿no? Que elijan algún barrio de Campana y ahí indagar, no sé, este barrio que se construyó con el Programa Federal de Viviendas, de que fue del 2003 al 2014, ¿no? Que ahí decíamos el barrio Malvinas 1, 2 y 3, son ejemplos de eso en Campana. Están entre Campana y Sarte bien. Pero busquen eso, algún desarrollo de viviendas o algún programa de mejoramiento de viviendas que también favoreció a cierto barrio en Campana o en Zárate. ¿Sí? Pero esto, no duden en, otra vez, el chat vacaciones merecidas para todos los estudiantes y estudiantas ahora, para el descanso, sobre todo los que estuvieron sacando todas las materias a fin de año y demás, pero no duden en mandarme un mensaje en el WhatsApp y decirme, profe, estamos estancadas, no saben para dónde, les mando avances, o conoce algún funcionario en Campana o en Zárate con el que podamos hablar, o en qué, no sé, en qué página podemos encontrar más información sobre esto, o alguna encuesta. No duden en consultarme, ahí estoy, yo voy a estar trabajando en el verano, así que para que puedan avanzar al ritmo de cada grupo. Algunos capaz que dicen, che, no, nos juntamos el 10 de enero y hacemos una primera reunión, nos delegamos tareas y avanzamos, escribimos algo y el 30 de enero nos volvemos a ver para ver en qué avanzaron y nos lo sacamos encima. Cada uno a su tiempo, ustedes sabrán, ¿sí? Esa es la idea. ¿Alguna duda, pregunta más? Si quieran hacer. Sí, más allá de eso, yo por ahí, como vi que también es como una tesis, se puede hacer como una introducción porque por ahí no está en el texto, pero sí por ahí busco algún texto de información de que cuando surgió el tema de la regularización dominial en la Argentina o en Latinoamérica, hacer como primero una introducción y después voy a ir arrancando con el tema del complejo, no sé si le parece, Sí, así. perfecto. Sí, traten de que ese marco teórico no les lleve 8 páginas y después en una página todo el estudio de caso con foto y todo, digamos. Que esté equilibrado. Listo, Tiene que ser todo como si fuera un desarrollo y ir respondiendo, pero en desarrollo o poner un puntito. Y Sí, ustedes lo pueden organizar después. Yo ahí les puse todos los puntos que debe tener. Lo pueden ir organizando con títulos, subtítulos, como les vaya quedando según cada trabajo, ¿no? Pero digo, no se extiendan en citar por ahí la temática y buscar 10 libros y escribir 10 páginas sobre teórico y después ir a un estudio de caso que me quedó redescolgado y estaba todo el jugo en la investigación teórica de fuentes secundarias, no sé, y citar cosas y demás. Que sea equilibrado, la idea es que se entienda ese marco teórico amplio, como vos decís,
que no es un problema de Campana, el tema de la irregularidad dominial, ¿no? Que es un tema nacional e incluso de continental, uno podría decir Latinoamérica. Sí, está buenísimo, se pueden marcar en 2 o 3 párrafos esa historia, ¿no? O marcar 3 grandes periodos de la historia argentina. Bueno, se avanzó mucho en regularización dominial en tal época por tal motivo, y después dejó de haber políticas que incentiven esto, y después se reactivó cuando se creó el Ministerio de Vivienda, no sé, tal cosa. Nunca tuvimos Ministerio de Vivienda igual. Tenemos Ministerio de Hábitat ahora. Pero... El trabajo tiene que tener un mínimo de cantidad. Sí, ya que está hablando de eso, no sé, por ahí les pregunto a usted también, por ahí chicas, no sé si le parece, un mínimo de cantidad de hoja, claro, no sé cuánto. Le pregunto porque, no sé, No, más la allá de... idea es que en esta ida y vuelta que vamos a empezar bien de cerca a partir del 15 de febrero, yo les voy a decir, che, esto extiéndanlo más, busquen, está equilibrado. Yo me imagino un trabajo entre 10 y 15 páginas, ¿sí? Pero por ahí hay casos que son más difíciles, como el tema de la isla, que yo me puse a investigar y no encontraba nada que problematice algo que les tire ideas, investigaciones, es como que encontraba muy sobre arquitectura, o muy específico de otro tema que no sabía si iban a tomar el tema del agua potable o de cosas, pero no encontraba tampoco bibliografía específica del sector insular de este delta medio. Me costó muchísimo y le dije, bueno, ahí empiece a indagar por ahí más en artículos periodísticos, en esto, en aquello. Les hice un par de sugerencias. Sé que va a ser más difícil que escribir sobre los programas nacionales de construcción y mejoramiento de vivienda, que hay 1000 bibliografías, ¿entiendes? Que sea adecuado, pero yo me imagino como una media de entre 10 y 15 páginas. ¿Sí? Que puedan incorporar esto, testimonios, entrevistas que hayan hecho, algún registro fotográfico que sirve, ahí es clave en políticas públicas del hábitat de registro fotográfico, o mapas, ¿no? Para tener la dimensión de que si hablamos de un barrio de 20 manzanas o de 40 recontra extendido, o de un complejo específico, como decías vos, de 8 torres en tal lugar, que está ubicado en el casco urbano, entonces también pueden usar mapas para decir, bueno, miren, hago un mapa y muestro que, bueno, el tema es regularización dominial, por ahí no tiene que ver, pero sí muestro que hay equipamiento, tienen una escuela como vos decías cerca, tienen un supermercado, tienen esto, tienen aquello. No es justo muy pertinente para regularización dominial, pero también eso, usen mapas, que también es muy importante en el hábitat, fotos, entrevista a actores clave, y después como fuente primaria ocurre mucho más que puedan hacer, pero eso los incentiva a que hablen con nada, aparte de administración pública, con empleados, con funcionarios si tienen chance, y con esto, el testimonio de alguna familia que vive ahí, que cuenta, esto es bueno del barrio, esto es malo, esto lo hicieron mis abuelos en el 60 y yo ahora lo heredé, y antes el barrio vivían todos, no sé, gente que trabajaba en el puerto porque estaba cerca, y ahora no, somos todas familias jóvenes que trabajamos en cosas que nada que ver, y eso cambió la dinámica del barrio. No sé, estoy suponiendo, ¿no? Tirándoles ideas. Bueno, algo más, y esto, si definen cosas o estudio de caso y me quieren preguntar, como me decían ahora Karen y Macarena, que están por definir si un barrio de Zárate o de Campana, no duden en escribirme, ¿sí? O en mandarme un correo, che, profe, escribimos esto, 2 páginas, estamos empezando, lo puede revisar, y yo les diré sí, me voy a tardar una semana, me voy a tardar 15 días, en 2 días se lo devuelvo. Asumo que este fin de año, desde que veníamos re bien, desde que tuvimos más o menos el 20 de noviembre, el laburo hizo así, y no tengo ni tiempo, y entonces un día tenía pendiente de armarles la bibliografía y mi etapa de laburo. Pero bueno, no quería dejar de tener también este encuentro para encaminar. Están acá más o menos representantes de 4 grupos, 2, 3, 4 grupos, 5. Así que nada, faltan los otros 3, que bueno, me estaban preguntando, algunas compañeras me escribieron para saber si había grabado la clase. Va a estar el video en YouTube,
yo lo subo para que también el resto de los grupos esté orientado de cómo hacerlo. ¿Sí? O si ustedes le pueden transmitir, no, la profe dijo entre 10 y 15 páginas, no se olviden de elegir un estudio de caso, hacer una entrevista, sacar fotos, buscar en la página del Consejo Deliberante alguna ordenanza relacionada al tema, porque casi todos los temas terminan teniendo alguna ordenanza. O más marcos sobre una inversión o un convenio que hace el municipio con la provincia para el desarrollo de tal cosa, o bien específico de una ordenanza que se tuvo que crear para el proceso de relocalización de las viviendas de Mitre a Rómulo Noyes Vidal. Indaguen en las páginas de los consejos deliberantes, que está bueno. Uno pone ahí palabras claves y puede llegar. Por ahí te sale un montón. Porque yo busqué en la página de Coso, pero solamente me salía cuando Cáfaro inauguró acá la parte esa del parque urbano, pero de las viviendas, eso no Claro. había nada. Nada como No. Rómulo Noyes Vidal. Bueno, si pueden entrevistar a estos funcionarios o empleados de la Secretaría de Hábitat, pregúntale, che, ¿y hay alguna? Acuérdense que una de las partes del marco normativo, che, ¿y hay alguna ordenanza, algún decreto? Si es un decreto, por ahí no todos están publicados, no todo el boletín oficial es público. Sí, no me podés conseguir una copia, porque hay decretos. Ah, sí, no, hay un decreto que se hizo específicamente donde el intendente decretaba tal cosa, entonces ya ahí se hacen de documentación que les va a servir como información a su trabajo. Ah, buenísimo. Lo mismo, si pueden entrevistar a algún concejal, concejala, y preguntarle, che, ¿el Consejo Deliberante tuvo algo que ver en este proceso de relocalización de las viviendas? ¿Le implicó algo a ustedes? No sé, y ahí, no, sí, es que tuvimos que hacer consenso con los diferentes bloques para tratar tal ordenanza, y por ahí te salta con una ordenanza que uno no había encontrado. Claro. ¿A Jimena le puedo preguntar? Sí, La obvio, si ya quedás en contacto, estamos haciendo una investigación sobre esto de la relocalización, ¿crees que algún concejal nos puede ayudar? O si vos tenés información, alguna ordenanza, y te orienta, es repiola, Jimena. Ah, bueno, sí, es re macanuda, por eso. No sé si Llamé. siguieron haciendo las reuniones o no, quedó en lo que me comentaron. No, quedaron en que nos iban a avisar si pudieron tener contacto con Campana, para ver si se podía hacer de vuelta las pasantías. Bien. Pero no, hasta ahora no tuvimos ninguna novedad. También porque ahora el Consejo Deliberante tuvo una actividad bastante... Claro, porque ahora se por tenía eso. que aprobar el presupuesto, bueno, están con un montón de ordenanzas de cierre de año que... Sí, estas fechas son complicadas, pero sí. Pero después sí, vayan retomando eso. Bueno, le pregunto a ella entonces. Así que bueno, quedamos así, no duden en consultarme y a otras cosas que a mí se me vayan ocurriendo. Todo esto que les tiré fue más o menos en función de los temas. Es decir, se me ocurre esto, vayan a ver al área tal, o vayan a entrevistar, o busquen en la página de los consejos deliberantes, o busquen noticias periodísticas, que también uno googlea, le salen notas, y también ahí por ahí se ocurre, menciona un actor clave, o una organización, una asociación civil, la busco en el Facebook, tiene una página, le mando un mensaje. Ese laburo también háganlo para poder obtener más información por ahí de manera más fácil, de contactar gente. Bueno, si les parece, damos por cerrado el 2020 y la cursada, porque yo soy la bruja de escribirle hoy, o sea, hasta a mí me da vergüenza ajena decir, yo le tengo que escribir después de que rindieron los finales y todo, para hacer una clase más, porque es la única materia que quedó desfasada del cronograma del cuatrimestre. No, pero por lo menos nos sacamos todas las dudas, profe, del trabajo. Está buenísimo igual. A mí me quedaron dudas y la verdad que estuvo buenísimo porque ya uno sabe cómo encararlo. Bien, buenísimo, para que puedan avanzar. A ver, la primera clase que yo les voy a escribir esta semana del 15 de febrero, algunos estarán más avanzados, otros habrán estado en cero, pasan todos los grupos, son 8 grupos, cada uno irá a su ritmo, pero bueno, según vayan viendo los tiempos, el que esté en cero el 15 de febrero
se comerá una cagada pedo y le pondremos ahí pila, porque en un mes, al 19 de marzo, que es la entrega final, ¿cuántas revisiones van a poder tener, ¿no? Tampoco es la idea que el 10 de marzo me pongan a revisar todos los días lo que van avanzando rápidamente cuando tuvieron por ahí 3 meses para escribir, ir chequeando avance, un ida y vuelta, va a salir mejor el trabajo, cuanto más retroalimentación podamos tener, ¿sí? Pero bueno, felices fiestas, felices vacaciones, bien merecidas. Valentina me dijo que aprobó todas las materias, ya tiene primero y casi segundo adentro, porque le falta, le digo, el espacio de políticas públicas sobre el hábitat. Así que la que dejó alguna pendiente para febrero, ánimo, rindan, vayan sacándoselas de encima a medida que están en el año, porque después se aleja más la cursada, más difícil es preparar el final. ¿Sí? Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. No, gracias a ustedes y que Bueno, terminen bien el año y Gracias, profe, seguimos en igualmente. contacto. Felices fiestas. Gracias. Felicidades a todas. Gracias, Nos vemos. Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.